buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quién Tiene la Razón. Nosotros ya listísimos para comentar las noticias más importantes del día, como siempre a esta hora. Para eso, como siempre, me acompañan también dos grandes invitados. Estamos con César Campos, periodista. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo está? Y Fernán Altuve, abogado. ¿Cómo está, Fernán? Bueno, con ustedes me toca empezar a analizar las noticias que han ido saliendo durante el día y, por supuesto, la que más ha generado comentarios ha sido, y la más reciente ha sido la anulación del indulto a Alberto Fujimori o la ratificación de esta decisión por parte de la Sala de la Corte Suprema, la Sala Penal Especial. Se insiste en la decisión y por lo tanto Alberto Fujimori continúa en la cárcel y el indulto no va más. Le preguntamos al abogado si aquí terminan las cosas, o aquí termina la apelación o hasta dónde puede llegar la defensa del señor Fujimori, que recordemos está en manos del doctor Nakazaki. ¿De nuevo? De nuevo, sí. Literalmente es reincidente el presidente. Bueno, o el abogado, no sé. Cualquiera de los dos. Lo que vendría en este caso ya podría ser una acción constitucional contra la decisión tomada por la Corte Suprema, señalando que hay una vulneración de alguna garantía constitucional. O si no, podría tomar el camino de iniciar una acción en la jurisdicción supranacional. Digamos, está en cualquiera de esas opciones si es que quiere continuar recurriendo a esta decisión. Que por demás, cuando ocurrieron los hechos en diciembre del año 2017, fui uno de los pocos que dije que ese indulto tenía vicios evidentes y que lamentablemente no iba a prosperar. Claro, en ese momento se molestaron conmigo los fujimoristas, los pepecaucistas, todos los que tuvieron interés. El problema es que uno dice las cosas no porque tenga un interés particular, sino porque ve que hay defectos sustanciales que hoy día se han corroborado en la determinación judicial. No es un hecho que está construido por la maldad, el odio, sino simple y llanamente porque los mecanismos que se usaron para el indulto no eran idóneos, legalmente hablando. Es una pena porque yo siempre estaba a favor de un indulto, pero las cosas no solamente está uno a favor de ellas, sino de que estén bien hechas. Además había una resolución del indulto ya lista antes de que la Junta Médica lo viera, es decir, había una serie de cosas irregulares. Ahora, acá hay una figura que a la gente le cuesta entender. El que da el indulto es el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, no es el abogado del señor Fujimori. Por lo tanto, cuando se reclama que el indulto no está bien dado y se quejan los familiares de las víctimas en La Haya, al que le enmiendan la plana es al gobierno peruano. Es decir, es el gobierno peruano el que está peleando, o debería estar peleando, porque se restituya el indulto de Alberto Fujimori. Eso me explicaba el doctor Nakazaki. Acá, al que le han dicho, tu indulto no va, no es a Fujimori, es al gobierno peruano, que es el que otorga el indulto. Esa es una figura entender rarísima. Esa figura del gobierno, porque entiendo que el indulto es una facultad presidencial. De acuerdo, pero que no hoy es el gobierno el que tiene que pelear detrás de esto, sino es en todo caso la facultad del presidente, si es que a la eso tiene voy, o no. O sea, no es Nakazaki quien tiene que pelear por el indulto o no indulto. Ah, no, sino eso es otra cosa. Él vela por los derechos del señor Fujimori, pero básicamente lo que está en juego acá es si el Estado obró bien o mal. Claro. Y es al Estado el que le están inventando la plana. Yo quiero detenerme en algo que ha mencionado Fernán, que me parece importante, interesante y que incluso puede dibujar un poco el futuro inmediato de cómo se puede reaccionar frente a ello, porque él ha apelado a la figura de recurrir a la jurisdicción supranacional. Pero recordemos que ya esto se elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en consulta, y a su vez dijo, está mal dado el indulto. Por eso estamos en este punto. Exactamente, y la Corte Suprema lo único que ha hecho es aplicar, y ahora por principio de doble instancia, ¿no es cierto?, ratificando la negación del indulto, los insumos y los instrumentos que la propia la Comisión, tengo entendido, Interamericana de Derechos Humanos le había sugerido. Y quien estuvo defendiendo la validez del indulto en la Comisión era el Estado peruano. Claro. Era el Estado peruano, porque era el que le había dado. Efectivamente. Digamos, ¿no? En la figura del presidente. Exacto. Es un acto administrativo del Estado. Ahora, es que yo creo que la discusión constitucional, que es el otro campo que ha apelado también el doctor Fernán Altuve, es recurrir al Tribunal Constitucional. Sí hay que dilucidar para mí determinantemente si esto queda como una facultad del presidente, otorgar y quitar, como hizo Alan García con el caso de Cruciat, o darlo, ¿no? O sea, más allá de la discusión de que si estuvo, yo también coincido, además fui de los que opiné política y jurídicamente en contra del otorgamiento del indulto. Lo que mal nace, además una vez lo dijimos aquí contigo, lo que mal nace, mal iba a acabar.
todos los menjunjes, los acuerdos políticos debajo de la mesa, los cubileteos para evitar, ¿no es cierto?, la censura y la vacancia del presidente Kuczynski. La verdad que ya todo eso nacía torpemente y no se podía pues canalizar. En todo caso, ahora lo que falta, desde mi perspectiva, es esa discusión. Se va a quedar entonces limitada la facultad del presidente, ya no es libérrima como se puso en discusión al momento en que la Comisión Interamericana le negaba el indulto al presidente Fujimori. Yo creo que eso es lo que tenemos que dilucidar a nivel constitucional. Pero me parece que acá, y a ver, ayúdame Fernán, lo que no está, con lo que definitivamente no se podía transar es el indulto se puede dar y el presidente no tiene por qué ni siquiera sustentar sus razones. Expresar una motivación. Así es, pero lo que no puede hacer es canjearlo. A ver, ¿no? Porque eso sería, supongo, algo fraudulento. Dos ¿no? cosas diferentes. Lo que dices es correcto, pero son dos cosas diferentes que hay que detallar. Si el presidente de la República toma una decisión política, no humanitaria, sino política, de dar un indulto, sin expresión de causa, pero él asume la responsabilidad de que por decisión política indulta a Juan, a Pedro, a Luis o a Alberto Fujimori, él tiene esa facultad libérrima de hacerla. Incluso con un reo como Alberto Fujimori, que estaba juzgado por una serie de delitos. Con cualquier ciudadano. Pero si tú entras a un mecanismo preestablecido por el mismo Poder Ejecutivo, con unos mecanismos de análisis médico y todo lo demás, porque esa facultad del indulto humanitario está hecha solamente para casos donde hay un problema serio y evidente de salud. Y porque no quieres tomar una decisión política, sino una decisión, podemos motivada decir, por temas técnica, médica. Entonces, si el presidente no quiere asumir valientemente su decisión política y le endosa al mecanismo técnico-médico una cosa que no es técnica médica, ¿qué estás haciendo? Estás vulnerando la estructura jurídica. Entiendo, además, o sea, estás usando para justificar una acción que es de todas maneras política. Exactamente. Si el presidente Kuczynski hubiera salido y hubiera dicho, yo creo que por razones de importancia política asumo yo la responsabilidad de dar este indulto porque es mi facultad constitucional, sin invocar el carácter humanitario. ¿Qué cosa hay que decir? No hay que decir absolutamente nada porque está invocando su facultad constitucional. Pero lo que pasa es que la cobardía de no querer asumir la responsabilidad política, sino de decirle a todo el mundo, no, es una cosa médica, está malito, está enfermito, le duele la barriguita. No es así. Entonces subsiste una cosa que ha señalado en Twitter nuestra común amiga y brillante jurista, la doctora Delia Muñoz, ex procuradora, que si ha sido irregular el otorgamiento, ¿no es cierto?, del indulto, quiere decir que me meritaría una acusación constitucional contra el señor Kuczynski, contra los médicos que aparentaron, ¿no es cierto?, haber... Contra los ministros. Contra los ministros. Porque lo Entonces, que han se abre una caja de Pandora es que impresionante. lo que la resolución termina diciendo al final de cuentas es, tú has utilizado un mecanismo de un beneficio técnico, jurídico, médico, no político, para realizar un acto político. No quiero entrar en el tema del canje, que es una cosa que opinamos y estamos casi todos de acuerdo que ocurrió. Pero sin entrar a eso, ya hay un vicio en la forma como se optó por una de las alternativas que podía utilizar. Por eso vicio que acarrearía acciones también contra las personas que tomaron, ¿no es cierto?, las riendas del informe médico y tomaron la determinación. Por supuesto, porque ha quedado claro que esos informes médicos no nacían de una relación o situación técnico-médico-jurídica, sino habían sido amañados, dirigidos, orquestados para cumplir una finalidad política, distorsionando la naturaleza de un mecanismo aséptico, técnico, que no es la naturaleza. Entonces, además hay varias cosas. Han dañado el tema del indulto humanitario. A mí me gusta poner un ejemplo que es complicado, y además lo pongo haciendo toda la salvedad del caso, pero para que se entienda creo que el punto de lo que significa un indulto humanitario. Conozco el caso de un terrorista, no era de las cúpulas, un muchacho que se metió a terrorismo, bien mandado a la cárcel, bien que se vaya a cumplir su condena, eso es indiscutible. Pero tenía esclerosis lateral múltiple, se estaba muriendo, no se podía ni mover. No podía ir al baño solo, no podía hablar, no podía sentarse, y ya se iba y se estaba literalmente muriendo. Entonces la familia pidió un indulto humanitario para que hiciera nada más que hacer eso que estaba en la cárcel en su casa, que se muriera en su casa. Se hizo toda la evaluación médica, se determinó que la persona daba lo mismo que estuviera donde estuviera, era una persona que ya no se valía por sí misma, y no le quisieron dar el indulto. O sea, ni siquiera es vinculante el indulto humanitario, y murió en la cárcel, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que
la evaluación médica tiene que ser muy seria y que incluso ese mecanismo no es suficiente para tomar la decisión. No, porque si es que no quieres. Porque al final de cuentas tiene que haber una discrecionalidad administrativa de la oportunidad del acto administrativo. Es oportuno o no oportuno. El funcionario determinó que no era oportuno. No era oportuno por sin número de razones que él sabrá cómo justificar o cómo no justificar. Pero cuando estamos ante un indulto político en plenitud, simplemente el presidente asume la responsabilidad. Pero yo tengo una duda, porque me acuerdo que se decía que no se podía indultar a Alberto Fujimori por razones que no fueran indulto humanitario por el tipo de crímenes por el que estaba, preso, que eso lo iba a la Corte Interamericana se lo iba a volar yo creo que esa era una discusión donde había personas que pensaban que no, etcétera. Había una discusión. Claro, la Constitución señala que eso es una facultad del presidente y no le pone límite. Pero ahí es donde se puso en discusión lo que la Defensoría del Pueblo también zanjó bajo su perspectiva y opinión de que el indulto tenía que contar con una expresión motivada cuando se trataba de un caso de enfermedad. Pero esa es una opinión de la Defensoría, pero la Constitución no habla de motivación. Lo único... Pero sí, como tú decías, agarraste o sea, yo voy por la vía humanitaria. Por supuesto, tiene que haber además, por lo menos porque la vía humanitaria tiene un decreto y tiene una legislación dada por el mismo presidente de la República. O sea, el presidente de la República ha establecido un límite legal para lo humanitario, ningún límite legal para lo político. Y él mismo tiene que respetar la propia legislación o derogarle, es decir, desde mañana el régimen de indulto humanitario tiene el mismo régimen que el político, pero existe una normatividad, existe un conjunto de procedimientos que el Ejecutivo ha regulado para este caso, entonces los tiene que cumplir. Además, ahora ya no vamos a saber, creo que ya no vamos a saber si la condición médica del señor Fujimori daba para un indulto humanitario o no, pero lo cierto es que quedó tan viciado ese proceso, tan viciado que por más enfermedad que se alegue, ya uno siente que como se mintió una vez se va a seguir mintiendo, y eso es terrible para él. ¿No? Según he escuchado a varios juristas, queda abierta la posibilidad de que se vuelva a hacer otro expediente. De acuerdo, pero me refiero en términos de opinión pública, se malogró toda una posibilidad que debió haber sido objetiva si ibas a tomar ese camino, Jurídicamente es posible, políticamente es casi imposible, porque ya nadie va a creer que es verdad. A eso voy. O sea, lamentablemente, sabemos que la salud del presidente se va a ir deteriorando por las razones naturales de la edad. Y porque además es una persona con una salud frágil por obvias razones que ya todo el mundo sabe. Por supuesto. Pero además el acoso que tiene con la hija también detenida preventivamente, pero el problema la situación familiar deteriorada, las pero relaciones lamentablemente, con el hijo. ¿Quién quiere volver a entrar ahora nuevamente por ese camino de incertidumbre de que es verdad, no es verdad, es mentira, no es mentira, ya la vez pasada lo hiciste? Ese fue el daño nefasto que hizo un sector de los fujimoristas que politizaron el indulto. O sea, en este momento, lamentablemente, está ahora ella presa, pero hay que reconocerle que el camino que dijo Keiko de que esto tenía que llevarse escrupulosamente por el camino jurídico, tenía razón. Aunque esté presa, pero tenía razón. Pero una salida que debió haberse tomado y que además estuvo puesta sobre la mesa desde el comienzo y sobre la cual había mucho consenso era el arresto domiciliario para personas que se planteó desde el comienzo y que los primeros en oponerse que se presente el proyecto de ley. Pidieron que se presentara el proyecto de ley al inicio del gobierno de Kuczynski, que además él había dicho en campaña, yo con arresto domiciliario, ¿no? Transo. Bueno, pero digamos... ¿Qué manera de haberse cerrado? Bueno, pero todas las puertas. Es que el problema es cuando todo se politiza. Entonces, no te reconozco eso porque no quiero darte a ti el beneficio de que tú diste una salida. Yo quiero ahora que mi papá salga y no lo saque yo y no lo saque mi hermana. Entonces, claro, cuando todo el mundo quiere ponerse una medallita en cosas que son de alta cirugía, no necesariamente médica, sino política, y el interés es ver quién queda mejor, quién se lleva el punto y no quién soluciona el problema, terminamos en situaciones como la que estamos ahora. Y hay que recordarle a los televidentes que es una historia larga, ¿no? Porque esto nace desde fines del gobierno de Alan García, cuando incluso él, ya electo Ollanta Humala, le comenta a Ollanta
que tiene una papa caliente, según lo ha expresado Daniela Bugataz y varios testigos, Chejade creo que también lo dijo. Tienes una papa caliente con este tema y lo tienes que resolver. Y es cierto que Ollantumala trató de resolverlo. Y en las dos, o por lo menos en la última oportunidad, se encargó Pedro Cateriano de torpedearlo de manera absoluta. Claro, pero cuando tuvo la posibilidad de que lo hiciera Alan García para él comenzar con este problema terminado, no lo quiso hacer. Entonces cada uno construye, por considerarse más vivo que el anterior, una supuesta oportunidad de oro que termina jugando en contra. Ahora, hay que decirlo con todas sus letras. Hay gente que cree que Fujimori no merece un indulto y tiene derecho a creerlo. Hay personas que creen que sí lo merece y tiene derecho a creerlo. Pero, más allá de las opiniones todas respetables, particularmente yo creo que nadie debe morir en la cárcel producto de una enfermedad, pero que si vas a decidir sacarlo por esa enfermedad, tienes que probar que la persona está enferma. Punto final. No hay nada más que discutir, ¿no? Es la transparencia y la veracidad de los actos públicos y administrativos. Tú no puedes, o sea, como que consideramos que, bueno, pues aquí somos criollos y yo agarro y contrabandeo lo que es político como jurídico. No, sal y di las cosas como son. Sí, señor, yo he tomado esta decisión porque es un acto político y creo que va a ser sano políticamente. Y yo soy responsable. Se acabó el... Ahora, si hacer pasar un acto administrativo por un acto, o sea, para camuflar un acto político está mal, ignorar la gravedad de una persona por un tema político está peor. Totalmente, está peor. Claro. O sea, está peor, porque es como, ay, lo voy a dejar morir para yo salvar mi pellejo. Para yo no asumir una responsabilidad. Pero no sé si el señor Fujimori está en ese punto, no me gusta especular sobre la salud de las personas, pero sí me parecería un principio complicado, ¿no? Es que ya no sabemos porque se han dicho tantas cosas, entonces queda la incertidumbre. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Lamentablemente, y lo digo subrayado, la cobardía del funcionario, llámese presidente de la República, de no querer asumir un indulto político, del funcionario del Ministerio de Justicia que no quiere dar un indulto porque va a quedar malo, le van a sacar la lengua, van a decir que está apoyando a quien no debe apoyar. O sea, el no querer asumir la responsabilidad que te da la función a la que tú has querido llegar, porque nadie te obligó, nadie lleva a un cargo público a una persona con una pistola. Y valoro y respeto, por ejemplo, a los congresistas que desde el inicio dijeron, yo no me quedo acá si es que le dan indulto a Fujimori, y actuaron en consecuencia. Me parece absolutamente todo el mundo válido, tiene derecho ¿no? a decir lo que piensa. Y actuar en consecuencia. Lo que no está bien, creo que es lo que muchos políticos han hecho con el caso Fujimori, que es sí, pero no, pero sí, pero voy a ver, pero vamos a ver cuán enfermo está. Y ahí todos han metido su... Además, te dejo al muerto a ti, perdón por la expresión, pero te dejo el enfermo a ti para que tú te encargues, porque yo no quiero encargarme. Creo que Ollantumala lamentablemente ha sido el príncipe de todas estas idas y venidas. Y Alan también, ¿ah? Alan también los meció a los futbolistas duros, pero ¿no? Alan... Pero a García le tocó pues recuperarlo, justamente el traerlo, activar a las procuradurías, extraditarlo de Chile. Pero decirle a... Su cálculo político tú le puedes decir ahora fue malo, pero estábamos en un lapso pues de 2-3 años. De acuerdo. No es para defender así a rajatabla a García, pero yo creo que era una decisión muy difícil. Cuando la conversa con Ollantumala y le pone esto y le dice que es una papa caliente, yo creo que Ollanta sí lo asimiló. Ollanta ha tenido muchos procesos, de lo que cuentan sus allegados, de evaluar cosas que hubieran podido ser sensatas. No la tomó porque Nadine se oponía, porque se metía Cateriano, porque se metía todo el antifujimorismo ahí. Entonces, bueno. Pero hay que recordar que Humala tenía un caso complicado, ¿no? Tenía su hermano preso, claro. Entonces la familia estaba fría que te fría para que sacara al hermano y para la familia, o sea... Pero indultar a un hermano... Pues, claro, pero son personas. Entonces entiendo que el frente familiar a nosotros nos parecerá una tontera, pero... A ver, aquí no estamos diciendo que hay maldades o perversidades. Yo cuando digo que el campeón ha sido Ollantumala no es el campeón de la maldad, pero es el campeón del desatino, porque habiendo podido... O de la indecisión. Hubiera bastado que dijera no lo voy a indultar, punto, ya está. Claro, pero eso de que... ¿no? ¿Cómo quieren indulto? Si me lo piden y después no, entonces ¿para qué? ¿Para qué movilizaste? O sea, y los tuvo 2 años en esa gracia. Mejor no hubiera dicho nada y se acaba el asunto. No quiero. Pero no sales por radio y dices, ay, lo que pasa es que nadie me ha pedido el indulto. Y cuando te lo piden dices no. Entonces, caray, ya pues, entonces generas pues una cosa, oye, mejor hubiera dicho que no. O sea, quieres que te pidan para negarlo, mejor... Bueno, así estamos en las cosas. Lo cierto es que por todas estas idas y venidas, creo que la posibilidad de un indulto humanitario para el señor Alberto Fujimori está cada día más lejos. El señor Martín Vizcarra tiene como bandera que lo sostiene en la opinión pública la lucha contra la corrupción. El gobierno de Fujimori todavía está demasiado asociado a la corrupción. Sería muy mal visto por gente que lo apoya. Muy complicada la situación y en realidad todo esto se pudo evitar de 1000 formas, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas de manera transparente.
con los resultados positivos o negativos, para algunos les iba a gustar y a otros no. No hay decisión con respecto de Fujimori que vaya a generar consenso. No hay forma. Cualquier decisión que se tome va a enfrentar a la gente, pero o se toma o no se toma, y venidas, ¿no? Decisiones valientes, consecuencias y resoluciones definitivas. Así es. Vuelve, va, vuelve, bueno, va. Vamos a ver entonces qué pasa. No creo que queden muchas salidas. No hay mucha esperanza en este gobierno. Probablemente de pronto Martín Vizcarra se anima y le da un indulto humanitario en 2021 de salida. Eso podría ser, pero en fin. Vamos a ver, también hay que ver la salud del señor Fujimori. No se puede tampoco especular sobre la base de la nada. El segundo tema que tenemos, complicado. Se le puso complicado el tema al señor Martín Vizcarra, al presidente Vizcarra, porque todos sabemos que van a saltar temas de financiamiento de campaña. Todos sabemos que van a saltar temas de financiamiento de campaña y a todos los va a salpicar. Si no fue Odebrecht, fueron empresas que hoy día están investigadas por casos de corrupción. Eso ya es inevitable. En estas 2 últimas semanas, los que estaban pasando piola les cayó. A PPK, a Lourdes Flores. Que el presidente Vizcarra, bueno, sabemos que el señor Prealé, Marco Prealé, que era el encargado de los personeros, recibió en casa de Pedro Pablo Kuczynski, según un testigo que es aspirante a colaborador eficaz, ¿no es cierto?, al otro señor Prealé, que no me acuerdo de su nombre, que trajo $100.000 de parte de empresas de la construcción. Hoy, con lo que se sabe, formaron parte del famoso Club de la Construcción. Vizcarra ha dicho, yo con eso no tengo nada que ver, yo no vi plata. Mecha Arauz dice, Prealé dio plata, pero creo que la prestó a título personal. El señor Grados, tesorero con el que nos hemos tratado de comunicar y tiene este programa a su disposición para darnos las explicaciones del caso, no ha dicho nada. Y el comunicado que ha sacado el Partido Peruanos por el Cambio parece sacado más bien por el fujimorismo, porque es una suerte de misil contra Vizcarra que no lo ayuda en nada. Piden esclarecimiento y piden mayor transparencia en lo que fue el financiamiento de la campaña. ¿Pero qué dijo Martín Vizcarra hoy día que se presentó? Molesto, no estaba con la tranquilidad que lo caracteriza cuando le preguntaron sobre este tema. Así, categóricamente, en la campaña presidencial de Peruanos por el Cambio del año 2016, nosotros participamos estrictamente colaborando con el tema político. Estuvimos ajenos por completo a todo el tema financiero, económico y presupuestal de la campaña. Exijo, así como el Ministerio Público está revisando escrupulosamente el financiamiento de otros políticos, que también lo hagan el partido de gobierno y que los responsables sean severamente castigados, de todos los partidos políticos que participaron en la campaña. Cuando yo tomé la decisión como presidente de luchar así frontalmente contra la corrupción, sabía que no era una tarea fácil. Sabía que los corruptos y los que defienden a los corruptos se iban a defender. Este tipo de patrañas que se han dado en algunas oportunidades para tratar de confundir a la población van a ser aclaradas. ¿Quién denunció al Club de la Construcción? ¿Quién combatió al Club de la Construcción? Yo, como ministro de Transportes, denuncié públicamente y lo combatí al Club de la Construcción. El problema es que una de las empresas que habría dado estos $100.000, lo estamos haciendo todo en condicional porque no nos consta simplemente la declaración de un testigo, de un colaborador eficaz, y así hemos manejado la información en todos los casos. Se le acusa a Vizcarra, se les indica de que tuvo varias licitaciones que ganó durante el tiempo que el señor Vizcarra fue ministro de 12 en Transporte. total le ha contado Gato Encerrado, según última versión. Ahora, 12 obras. 12 obras. Lo que dice Vizcarra es, bueno, ganó limpiamente. Yo no tuve nada que ver con esa elección. Y además esa empresa tenía una trayectoria larga de haber contratado con el Estado. ¿Ante qué cosa estamos? Esa es la parte que me interesaría. A ver, ¿cómo lo ves, César? ¿Es una noticia, es algo que debieras preocupar realmente al señor Vizcarra? ¿Está en problemas? ¿Va a tener que enfrentar a la justicia por estos cargos? ¿O todavía estamos ante demasiadas especulaciones? Lo que pasa es que partimos de premisas que son absolutamente falsas y llegamos pues a conclusiones falsas, porque cuando se trata de buscar el aplauso, ¿no es cierto?, de las galerías y del público, resulta tan sencillo arroparse en figuras de anticorrupción como de poder señalar con el dedo a los otros de corruptos. Esto partió mal, Patricia, y eso, como bien reclamaba Fernán, hay que ser consecuentes con lo que uno ha venido sosteniendo. ¿De cuándo acá se penalizan los aportes de campaña, aunque tengan un origen ilícito y no hayan sido declarados ante la OMPE? La legislación electoral era muy clara, se sanciona administrativamente. Y recién ahora, a raíz del referéndum, dado que se ha
producido una ley, se ha creado una ley en el Congreso que avalaba en la segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se supervise el financiamiento de los partidos políticos? Sí, ya va a ser penalizado a partir de ahora. De 1980, perdóname, sí, para terminar la idea, de 1980 a la fecha, yo no creo que haya títere con cabeza, partido que no haya recibido, no solamente de empresas sospechosas que buscaban beneficiarse luego de eso, ¿no? Tú recordaste hace poco incluso la declaración de Dionisio Romero en plena estatización de la banca, ¿no es cierto?, del año 1987, que yo le di a todos los partidos, le di a la García, le devolvió $5.000 a Sánchez Párez, y bueno, por ejemplo. Y también existía efectivamente donaciones de esa naturaleza. Yo no creo que haya partido, aquí no se puede rasgar las vestiduras nadie porque no pueden controlar, primero por el voto preferencial a todos los candidatos que sabe Dios de dónde conseguían dinero para poner sus paneles, esa propaganda pero abusiva que fue de Fredemo del año 1990, no es que Vargas Llosa tengamos que hacerlo responsable o señalarlo como culpable, ¿no es cierto?, de no haber controlado los fondos de campaña, pero fue una campaña realmente millonaria, extraordinaria, y si tú lo comparas con lo que declararon, entre comillas, de gasto en esa oportunidad, era realmente ridículo. Entonces, aquí hay un tema donde nosotros hemos creído en esa tesis absurda de que las donaciones, no solamente de Odebrecht, podía ser la tal ilegal, el narcotráfico, podía ser la minería ilegal, como se demostró en una conversación que tuvo Daniel Abugataz, que él mismo aceptó, ¿no es cierto?, con representantes de la minería informal, que además ellos decían que habían dado plata también a la campaña de Humala. Yo no veo que eso tenga que penalizarse, porque no estaba legislado con claridad. O sea, no tendría que penalizarse en virtud de que no existía la ley que hoy día sí los penalizaría. Porque ahora, como se enreda a Keiko Fujimori, no es que tú tenías que conocer el origen ilícito, porque se trataba de la caja de operaciones estructuradas número 2. Y por la entrega en el maletín. Entonces, presumir, o sea, como Alba Castro, $300.000, o Susana de la Puente, cualquiera de estos personajes que haya recibido, que, o se guardaron la plata o la gastaron efectivamente la campaña y no la declararon. Lo que parece que, ¿cuál es el marco legal para penalizar eso? Lo que parece es que efectivamente mucha gente se guardó la plata, pero a ver, aquí hay algunas cosas importantes. Efectivamente, de acuerdo con la ley electoral, no serían... La ley penal. La ley penal. Pero a eso voy, porque la ley de lavado de activos es la que se les está aplicando en virtud de cualquier dinero que viene de determinados, no cualquier, actividades ilícitas que entra, ¿no es cierto?, de alguna manera a la economía formal, no, pero eso es una aplicación de la ley penal de una manera extensiva. Aquí hay un régimen, No me regañes. No, te digo, no, tú estás transmitiendo una interpretación. Sí. Perdón. Aquí hay un régimen especial de carácter administrativo para las organizaciones políticas. Y ese es su régimen jurídico. O sea, yo no puedo, lo que está regulado administrativamente, ahora lo convierto yo en delito por una interpretación no tipificada. O sea, en ninguna parte dice, también se incluye las organizaciones políticas partidarias. La ley penal, la tipicidad de la ley penal tiene que ser expresa. No existe, la Constitución dice, yo no resuelvo por analogía. Pero ¿cuál es la diferencia, Fernán, entre yo sentada en mi casa, que venga alguien que quiere lavar dinero y me dice, mira, acá hay $100.000 que vienen del narcotráfico, ya pues licúamelos, ¿no? O sea, ve tú, pon tu negocio. Y quiero entender la diferencia entre eso y alguien que da esa plata para una campaña. Que tú en tu casa no tienes un régimen especial de manejo de dinero administrativo. O sea, tú me podrás decir, o sea, resulta que el sistema de partidos y tener un régimen administrativo te blinda para que eso no sea un delito, sino sea una falta administrativa. Sí. Te blindaba, ¿no? Ahora ya no. Cambió la ley. Pero hasta ese momento creaba un marco de normatividad administrativa. Eso tenía una sanción administrativa, no era un delito, era una infracción. El otro día escuchaba a un abogado que decía que, por ejemplo, el fiscal José Domingo Pérez tenía un caso perfectamente armado contra Keiko Fujimori sobre algo que no era delito. Perfecta, con pruebas y todo sobre algo que no era delito. De acuerdo, esa es una teoría. Pero pongámonos en los zapatos de los fiscales por un momento, por más que asumas que están equivocados. No solamente es eso, sino que si tienes esa interpretación, lo que tiene que hacer el señor Pérez es ir y agarrar a todos los partidos políticos y aplicarles la misma situación. Pero eso me parece que por ahí va, ¿no? Pero es que no puede, claro, ese es su plan, claro, ¿no? Ese es su plan, pero ese plan está fuera de un régimen jurídico que garantizaba que esas personas tuviesen o hiciesen lo que hicieron. O sea, esas personas cuando lo hicieron, tú podrás estar de acuerdo que lo hicieron bien, no lo hicieron bien, que no debieron hacerlo. Eso es un tema ético, moral, etc. Tenían un régimen especial. Lo ha dicho Lourdes Flores con toda claridad. Exacto. No era delito. Aunque fuera un maletín, así me lo hubieran dado, yo estaba en otra situación. Entonces, ¿qué ocurre?
que por la antipatía de un sector que quiere que Keiko Fujimori sea delincuente, está creando un delito que no está en la ley. Pero ojo que esa antipatía para que alguien fuera delincuente por un delito que no está en la ley empezó con Humala. O sea, ahí arrancó el laberinto. Escúchame una cosa. ¿No? Total, o sea, yo no quiero decir que los humanos no están aquí, etcétera, lo que tú quieras, pero es que eso no es delito. Entonces, no es delito para el señor Humala, no es delito para la señora Keiko, no es delito para el señor PPK, no es delito para ninguno. De acuerdo. Los doctores Pedraza y Otárola, ambos abogados de Humala, a mí me daba risa, ¿no? Porque ellos empezaron insinuando eso en el hipotético negado de que ellos hubieran recibido dinero, se trata de una falta administrativa. Cuando apareció y se reveló, es que yo quiero construir periodísticamente lo que ocurrió, ¿no es cierto? La caja, la famosa caja de operaciones estructuradas, la caja número 2, y se dijo, ahí es donde concentraban la coima, se olvidaron de la argumentación. Porque Otárola y Pedraza debieron continuar, y tú tienes toda la razón, empezó a sacudirse de este avispero con el tema de Humala, que era absolutamente absurdo. No nos gustará. Alejandra Campos, su editora de política, ha escrito una magnífica columna, desde mi punto de vista, hoy día en El Comercio, donde señala esa separación. Dijo, políticamente esta gente debe estar destrozada. Nunca le vuelvas a otorgar confianza a un político que dice, ups, no es cierto, recibí plata, pero como no estaba obligado. Ok, no eres delincuente dentro del marco legal vigente, pero sí tengo que de alguna manera sancionarte de manera política. De acuerdo. Además, ahí hay varias cosas. Y acá creo que para todos los que me empiezan a atacar de fujimorista, creo que Rosa María Palacios, más claramente opuesta a la orilla del fujimorismo no puede estar, y la que argumentó desde el primer día esto no es delito de lavado de activos, fue ella, y lo sigue diciendo con respecto a Keiko, y debo confesarlo, es una abogada seria y bien formada. No puede decir que es terminó convenciéndonos, ¿no? Pero hay un punto importante, y es al Keiko va a tener que llegar, o sea, lo mejor que le puede pasar es que se acuse formalmente para que sea un juez el que decida si eso es un delito o no, porque en el ámbito de fiscalía está claro que ellos tienen esa teoría. ¿Tú en qué situación estamos? Agarran y hacen todo un caso, una investigación. Estamos investigando para llegar a la conclusión al final de cuentas, en la fecha en que los hechos ocurrieron, eso no era delito. Entonces, ¿para qué te han metido presa, te han hecho todo? O sea, pero creo que hay una diferencia que se me escapó, justo la iba a señalar. Una cosa es aquellos, y por eso el caso de Keiko es particular, aquellos que han podido recibir este dinero y fueron gobierno, llegaron a ser gobierno. Peor. ¿No? Ahí es más complicado que los que recibieron plata y ni siquiera ganaron, ¿no? Llámese Lourdes Flores, que por primera vez creo que le va a servir para algo en su vida no haber ganado nada, ¿no? Qué crueldad, es una crueldad horrible, pero sí o no, Y Keiko de algo les ha servido no ganar, porque no puede argumentarse que esa plata iba a cuenta causal de algo. Exacto. Claro, ¿no? porque el siguiente problema es sacando el financiamiento, que es una coima adelantada, por decir. Entonces, que podría construirse como una coima adelantada. Yo creo que es muy difícil hacerlo. Es muy difícil de probar, además. Claro, ¿no? pero yo creo que un fiscal podría tener más éxito con la coima adelantada que con el lavado de activos. Pero justamente la crucifixión más grande es con la que nunca han tenido posibilidad de ayudar a nadie. Porque se le atribuyó la aprobación justamente en el Congreso, ¿no?, de la ampliación del crédito para la IRSA Sur, acuérdate. A Keiko. Que Renzo Reyardo, ¿te acuerdas que se había opuesto? Pero es verdad, y ahí hay que ser sinceros, correcto, que la votación es mayoritaria, es aplastante. Es común, ¿no? Perro, pericote y gato. Todos votaron por eso. Le dieron a uno y los otros, ¿qué? ¿De gratis? Nosotros me parecía maravillosa la idea de Lula, ¿no es cierto?, claro, de tener esta conexión con el Perú. Y hoy día Alberto Bengolea ya es una cosa de risa, ¿no? Porque estaba viendo en el Twitter, le quieren atribuir también, por lo que se ha dicho, que Odebrecht habría pagado una encuesta dentro del PPC, que él presentó una iniciativa por no sé qué carretera que Odebrecht también había... O sea, estamos llegando a nivel de obsesiones, de verdad, Patricia, que sin ninguna prueba soltamos sobre la mesa para especular sobre honra, sobre personas, sobre hechos políticos. Donde creo que no podemos cejar ni un poquito es donde hubo coimas, malversaciones, adendas mal hechas, arbitrajes amañados que afectaron, Patricia, obras durante gobierno. Muy bien en lo que dices, pero lamentablemente este tipo de caso de la campaña ha tapado, lamentablemente, los casos en los cuales yo creo que hay mucha más evidencia. Un programa del día domingo ha mostrado, en el caso del señor Humala y su señora esposa, una situación dudosa. Mucho más complicada. Mucho más complicada. Pero no, ellos están, en cierta manera,
totalmente crucificados por un tema que no es delito, que es feo, pero no es delito. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos privilegiando lo que no es en contra de lo que es. Y resulta que eso permite que, como el presidente de la República, Toledo dijo que era el luchador anticorrupción. Claro. El señor Humala ha dicho que luchó contra la corrupción y las agendas son peor que un video. Peor. O sea, peor que un video. Yo pensé que en el año 2000 nada podría ser peor que un video. Pero las agendas son peor porque son milimétricas, exactas. O sea, Nadine es una notaria. No, la maricondo de la japonesita está toda ordenada así. Nadine así, siguió el curso maricondo pero para es que es una apuntar cosa todo lo que debería. Ante mí, Nadine. O sea, ante mí, Nadine, doy fe. Es un protocolo notarial. Yo no he visto una cosa exacta. Que una bitácora. Una bitácora. Hoy recibí Dico. Y además aparecen los colaboradores y tienen la cifra, la fecha exacta, coincide el número, el sello, el lugar, la nota. Es una cosa terrible. O sea, es más exacto que el video de Montesinos. Entonces, están apareciendo esas cosas y quedan encubiertas por una cosa que es muy fea, pero que no es legalmente de la relevancia. Patizona, una cosa, no soslayemos porque hemos pasado el video del presidente Vizcarra y yo quería emitir una opinión sobre ello. Vizcarra, como tú bien lo has descrito, se muestra enérgico, molesto, y me da la impresión que le sigue hablando a las tribunas. Creo que tanto Salvador Heresi como Juan Chepuz lo han puesto en su sitio. Perdón, usted fue jefe de plan de gobierno. No necesariamente es cierto. Jefe de campaña en la segunda parte. Jefe de campaña, perdón, de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Usted no necesariamente podía manejar el dinero, aceptemos. Aún lo haya manejado. Yo creo que no puede derivar, como estamos conversando, hacia un delito. Pero esto de hacerse los locos, yo nunca supe nada. Yo soy jefe de campaña y no voy a preguntar cómo ingresan los recursos a la campaña de la cual yo soy el jefe. A mí me extraña bastante. Eso de que Vizcarra dijo había un equipo y un entorno del presidente Kuczynski que manejaba eso y yo no sabía nada y él no se había interesado, perdóname, por lo menos la duda. Mira, que no lo tiene que llevar, repito, necesariamente a situaciones delictivas. Mucho menos a vacancias. Pero él ya demostró su miedo con el tema con irse, una tontería, una estupidez de que su empresa hace muchos años, como muchos, pues estaban asociados con ahora sí se le ve con Graña y Montero, ya se asustó y lo negó. El negacionismo es lo peor en esta semana. Yo creo que se ve asustado porque sabe que lo va a golpear políticamente. Claro, pero... Que lo va a golpear que esto lo puede golpear políticamente. Lo va a golpear políticamente. Por ejemplo, hay un problema que en el sistema electoral chileno no existe. En el sistema electoral chileno el candidato está protegido porque el candidato hace la campaña política y tiene una figura que es el jefe de campaña, a quien le llaman el mariscal, que es el término técnico que ellos utilizan, así, el mariscal de la campaña, ¿no es cierto? Siempre tan bélicos de ellos. Es un juego de rugby. Que es el jefe de la campaña y él es el responsable de lo económico, de lo logístico, de todo lo que pase. Y esa persona asume toda la responsabilidad. Aquí se supone que el jefe de campaña tiene que asumir la responsabilidad, no el candidato, porque el candidato está en mil cosas. ¿Y quién fue uno de los jefes de campaña? Porque no fue el primero, sino él asumió después, hay que decirlo, el señor Vizcarra. Pero eso vergonzoso ya lo vemos en el caso de Susana Villarán, ¿no? De verdad, es vergonzoso que nadie, el gran desfile que ha habido de gente que aparecía con los brazos abiertos, cruzados. Ya me preguntó dónde sale la plata. Y que nadie, pero es que pasan por el Congreso, no supe. Personas allegadísimas a la señora Susana Villarán que estaban pegadas como chicle en su campaña, siquiera, oye Susana, ¿de dónde viene este dinero? ¿De dónde vienen estos recursos? Solo por curiosidad, yo no digo que se haga. Y ya casi parece la maldición de haberle ganado a Lourdes Flores el hecho de que Susana Villarán recibió plata cuando era funcionaria pública, con lo cual está metida hasta el cogote. Peor todavía. Estamos diferenciando y me gustaría su comentario. Fernán, moraleja. Moraleja, no compitas contra Lourdes Flores. No, porque si pierde, gana. Y si ganas, pierde. Porque no hay forma. A ver. Si le ganas, va preso. Ella, en cambio, pierde y le va bien. Le va a ir mejor en la vida. Está bien. Lourdes Flores es una mujer honesta. Yo creo que hay que empezar, hay que partir de eso, ¿no? Hay que partir de eso. Y estoy segura que Susana Villarán también. Yo creo que lo que pasa es que cuando estás trepado sobre el caballo por mantenerte en el poder... Susana no se ha metido un solo centavo al bolsillo. Simplemente canalizó una plata indebida. Yo creo ser testigo de esto. Y claro, a mucha gente no le va a gustar, pero ella, en un momento, la necesidad de ganar esa revocatoria la hizo pactar con unas cosas que le traían su equipo. El jefe, el gerente, que es el responsable y que está protegido porque no la toquen a ella, es el que debería pagar las consecuencias de todos los desastres que se hicieron. Ella
dejó que pasara. Ella aceptó. ¿Tiene responsabilidad? Sí. Pero hay alguien que es más culpable que ella y está protegido por un silencio. Está pasando piola. Está pasando piola. Y ese es el que traía todas las bandejas de las opciones para todas estas barbaridades. Qué horror. Bueno, ya no voy a decir el nombre para que no me demanden, pero Fernán Altuve sabe quién es, te pueden preguntar al final. Bueno, que vayan y vean quién era gerente. Exactamente, no es muy difícil. Ahora, último tema, necesito una opinión rapidita. Se firma el viernes el acuerdo con Odebrecht para la colaboración. El lunes empiezan los interrogatorios en Curitiba y la mano viene cargada porque yo creo que ahí va a salir información interesante. Creo que más allá de la pertinencia o no del acuerdo que se ha discutido hasta la saciedad, claro. Lo interesante esta vez es que sí viene información de eso como se ha estado reclamando, de las obras que se hicieron apañadas, amañadas, que hubo coimas, que hubo adendas, que hubo que hubo muchas irregularidades, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es, a mí me da gusto que se llegue a la plenitud de la colaboración. Ojalá que el acuerdo permita lo que es lo natural, que se sepa todo de todo el mundo. Ojalá que eso sea así, porque si hay algún elemento que no permite o que encubre o que protege o que no permite que se llegue a saber todo, puede ser un elemento para que se tumben un proyecto de colaboración que siempre es positivo. Entonces, ojalá que no haya omisiones y que le caiga a todo el que le tiene que caer, que creo que será la finalidad de esto desde el primer momento, ¿no? De acuerdo. Tengo la impresión que no solo caerán grandes, como todos están a la expectativa de los peces gordos, como los llaman, sino básicamente esos operadores, esos intermediarios que hay también en la burocracia peruana. Y que se quedan gobierno tras gobierno. Dios, claro. Eso es lo que yo hace tiempo yo también vengo sosteniendo. ¿Por qué la lupa puesta siempre en creer de que todo en el Estado se maneja jerárquicamente? El presidente manda al ministro, el ministro... En el Estado peruano todavía. No es así porque efectivamente en una parte se rompe. Mira la situación que está pasando el señor Carlos Paredes. Ahí está, un caso muy concreto. Él creo que pregunta una cosa que me parece válida. Oiga, me ha denunciado un miembro del comité de adjudicación, ha dicho que yo hablé con aquel que aprobó, por ejemplo, el estudio de prefactibilidad de las obras. Hay un vacío en la declaración que ojalá estas delaciones premiadas, en el caso de Odebrecht y pactadas con el Estado peruano, con los procuradores y la Fiscalía, resuelvan. Vamos a tener nombres concretos de carne y hueso de personas que han operado en ese tipo. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Entonces, estamos todos sumamente atentos. Hay que reconocer que no solo están los fiscales en los interrogatorios, están también los abogados de las personas implicadas. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante porque entonces la información no necesariamente tiene que trascender, pero sí hay control para que alguien dirá, mira, se ha recibido esta información que no son preguntas sesgadas para respuestas sesgadas. Alguien que tiene el legítimo derecho de defender a su patrocinado podrá hacer la pregunta difícil, la que se piensa que no se debe hacer y saldrán las cosas que deban salir. Y ojalá se pueda también obtener que sean los abogados que van en defensa de sus patrocinados, como debe ser, pero también es una garantía de que hay más gente escuchando y más gente mirando lo que se dice ahí. Y eso creo que es una garantía jurídica. Así es. ¿No? Claro. Muy bien, señores. Gracias, Pati. Gracias. Ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Postular. Fernán Altuve, César Campos con nosotros. Les agradecemos su participación y viene para el segundo tema. Estamos con el señor Ricardo Pinedo, asesor del expresidente García. Con él hablamos de este resultado después de las pericias que se hicieron sobre la supuesta interceptación en la casa del señor García, que salió que no se había interceptado nada, ninguna comunicación. Vamos a ver qué opinan los señores del APRA al respecto. Ya venimos.